Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre cómo ser un trader profesional, sobre todo desde la perspectiva de los requisitos, de las claves y de los hábitos que vais a tener en cuenta si queréis ser traders profesionales, queréis alcanzar la consistencia y ser rentables en este mundo. Así que bueno, no olvides suscribirte a mi canal y vamos con ello. Nosotros vamos a tener unos ciertos requisitos cuando estamos enfrentándonos al mundo del trading que aunque son muy parecidos a otros negocios y tenemos que tener en cuenta que al final esto es un negocio, el trading es un puro negocio y tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener beneficios, que vamos a tener pérdidas, vamos a tener rachas mejores y rachas peores, pero vamos a tener unos requisitos, digamos, una base sobre la que vamos a construir toda nuestra carrera en el trading, ¿vale? Yo diría que hay 4 requisitos básicos en el trading que os voy a comentar ahora. Uno es la capacidad de aprender, ¿vale? El aprendizaje constante que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Todos los días el mercado cambia, todos los días el mercado varía. Aunque nosotros tengamos un sistema totalmente fiable y tal, seguimos todos los días aprendiendo y mejorando ese sistema. ¿Por qué? Porque al final con la experiencia te vas dando cuenta que el mercado en algunos momentos hacen las cosas de una forma, luego las hacen de otra, y si tú no tienes esa pequeña flexibilidad para poder aprender día a día y seguir mejorando desde esa perspectiva, no vas a encontrarte nada, ¿vale? Las cosas en este mundo no son fijas siempre, ¿vale? Nosotros podemos aprender un sistema, pero ese sistema a lo mejor deja de funcionar en algún punto, por lo que sea, ¿vale? Entonces lo que yo os recomiendo es que tengáis una capacidad de aprendizaje por lo menos que sea aceptablemente grande, como para que podáis enfrentaros a esos cambios constantes que va a tener el mercado, ¿vale? Otra de esos puntos fundamentales es la fortaleza mental. La fortaleza mental, aunque mucha gente dice, no, el psicotrading eso es una mierda, eso no sirve para nada, no sé qué. La fortaleza mental es una de las claves principales por la que la mayoría de la gente acaba desistiendo. ¿Por qué? Es sencillo. Si nosotros estamos durante un tiempo y estamos enfrentados a algo que para nosotros es complicado, por ejemplo, el estar moviendo dinero, esa capacidad de mover dinero al final nos genera estrés. Ese estrés al final se acaba convirtiendo en una especie de limitación en nuestra operativa y eso al final lo que te acaba generando es que hagas operaciones guiadas, por ejemplo, por el miedo, por la avaricia, ese tipo de cosas y no estás siguiendo tu plan constantemente. Entonces, esta fortaleza mental es súper importante que acabaréis desarrollando cuando estéis dedicando a esto. No pasa nada, hay momentos en los que vais a ser más débiles y hay otros momentos en los que vais a ser más fuertes. Hay momentos en los que yo, por ejemplo, yo estoy en el mercado y muchas veces digo, joder, macho, ya no aguanto más porque estoy aguantando esta posición y están haciéndote daño y todo el rollo. Pero dices, no, tengo que ser más fuerte que ellos porque ellos, al final, el mercado, los profesionales que están ahí detrás y están jugando en contra tuya, van a estar forzándote constantemente a que te equivoques. El mercado al final, el trading al final, es ver hasta cuándo eres capaz de aguantar. Y te llevan al límite siempre, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente tiene unos límites pequeñitos y los profesionales tienen unos límites mucho más grandes, digamos, de dolor, ¿no? De cuando estamos sufriendo en posiciones negativas. ¿Por qué os digo esto? Porque es sencillo. Cuando estamos ganando, no hay ningún problema, no hay estrés, no hay cosas raras. Cuando estamos perdiendo, ahí es donde normalmente se generan esas pérdidas más grandes. ¿Por qué? Porque la gente acaba cerrando cuando no tiene que hacerlo, deja de seguir su plan porque yo qué sé, porque le ha dado la iluminación y se piensa que en ese momento el plan se tiene que ir a la mierda y tiene que hacer lo que quiere. Entonces ese tipo de cosas al final lo que acaban generando, ¿no? Es que no se desarrolle la gente mentalmente y que obviamente acaba generando pérdidas cuando a lo mejor en su plan no debería haberla generado porque luego el mercado se vuelve o cosas así, ¿vale? Entonces esto es una de las claves principales de los requisitos sobre los que nosotros fundamentamos ese trading profesional. Por otro lado, vais a necesitar dinero, esto lo he comentado siempre, hay gente que recomienda que empecéis con poco dinero, yo os digo que sí, que si vais simplemente a aprender y todo el rollo, que empecéis con lo mínimo posible porque lo vais a perder, pero si os vais a dedicar profesionalmente a esto, como en cualquier negocio, vais a necesitar mucho más dinero, ¿vale? Pero en este más todavía, ¿por qué? Porque tú vas a ser tu propio jefe, tú vas a ser todo, vas a necesitar sacar una rentabilidad a ese dinero y por mucho que queramos, no vamos a ser capaces de sacar una rentabilidad brutal al principio, ¿vale? A lo mejor en algún momento sí sois capaces de generar una rentabilidad muchísimo más alta, pero lo normal es que generemos una rentabilidad normalilla. Y eso al final lo que va generando que es que necesitamos más dinero
para que nosotros podamos enfrentarnos a este negocio, digamos, desde una perspectiva segura, ¿vale? Sin forzar nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo que cuando nosotros estamos operando, que operemos a lo mejor con el 10-15% de la cuenta que tenemos en opciones. ¿Por qué? Porque si la cagas muchísimo y si ese dinero se pierde, no va a pasar nada, te va a quedar un montonazo de dinero más para poder seguir operando, ¿no? Pero en cambio, si nosotros estamos jugando con el 40, 50, 60% de la cuenta y en algún momento entramos en una racha muy mala, vas a perder la mitad de tu cuenta y recuperar la mitad de tu cuenta es muy complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que tener en cuenta que el dinero es la base sobre la que nosotros vamos a construir ese trading profesional. Y por otro, y este también es muy importante, el compromiso y la dedicación. La dedicación que le ponemos al trading. ¿Por qué? Porque al final una de las claves principales por la que yo veo que la gente abandona es simplemente porque no tienen ese compromiso de decir esto tiene que salir bien y va a salir bien cueste lo que cueste, ¿vale? No estamos dispuestos, no estamos en una sociedad en la que se nos enseñe a que tenemos que esforzarnos al máximo, siempre, constantemente, aunque fallemos, para alcanzar nuestros objetivos y coger y mejorar. Ese tipo de sociedad en la que estamos ahora mismo inmersos, lo que va generando es una sensación de que si no lo consigo en el primer momento y que no soy capaz de alcanzar esos objetivos que yo me propongo, por ejemplo, de ganar dinero en los primeros meses o algo así, directamente cojo y abandono, ¿no? Y la vida no es así, la vida es que tienes problemas, los tienes que solucionar, aprender de ellos y poco a poco seguir enfrentándote a otros problemas hasta que al final lo bueno supere a lo malo. Pero al principio de todo, de cualquier cosa que empecéis en la vida, va a ser probablemente más malo que bueno, ¿no? Y eso al final tenemos que pensar en decir, ¿cómo puedo yo seguir en esto mejorando y tal? Sencillo, no pierdas mucho dinero al principio y esto no te va a generar tantísimo estrés que, por ejemplo, meto aquí todo mi ahorro, meto aquí una cantidad importante de dinero, resulta que la pierdo porque no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo y luego me quejo por lo que sea. No es así, este mundo no es así. Tenemos que estar comprometidos, tenemos que saber exactamente hacia dónde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo y dedicarnos al 100% a esto, ¿vale? Es decir, una dedicación no necesariamente tenemos que estar constantemente en el mercado, sino, oye, quiero dedicarme a esto o quiero hacer esto, voy a dedicarle tiempo y voy a dedicarle más tiempo del que suelo dedicar a otras cosas, ¿vale? Por otro lado, vamos a hablar sobre las claves. Las claves me parecen que es fundamental. Porque nosotros podemos tener esos requisitos, podemos ser una persona que tiene una buena fortaleza mental, que está dispuesta a aprender, que está dispuesta a esforzarse y aún así perder y seguir aprendiendo y tener ese compromiso. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el mercado al final acaba haciendo ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y que los profesionales tienen en cuenta. Y en este caso estamos hablando de las claves. Las claves son varias, o por lo menos las he resumido en varias. Primero, un sistema de trading que ponga la posibilidad de tu lado, ¿vale? La probabilidad de tu lado, ¿vale? Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando por ejemplo nos enfrentamos y hacemos trading basado, por ejemplo, en análisis técnico, ¿no? O en otro tipo de indicadores, otro tipo de sistema, otro tipo de lo que sea, siempre decimos, sí, bueno, y damos por supuesto todo lo que se nos dice. Y yo siempre lo he dicho, no dejéis eso, por supuesto. Cualquier sistema de trading debería de tener una probabilidad de éxito, una probabilidad de fallo, una probabilidad de los números que tienen esas operaciones, y sobre eso nosotros podemos sacar si ese sistema puede ser rentable o no para nosotros, por nuestro sistema de trading, por nuestro tipo de operativa o por lo que sea. Si nosotros no tenemos un sistema de trading que ponga esa probabilidad de nuestro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la habéis cagado, ¿vale? Entonces siempre tenéis que buscar algo que pueda verificar que está realmente dando dinero en el largo plazo, ¿vale? Si nosotros hacemos un sistema, por ejemplo, de media, ¿vale? O de un indicador técnico, pues tenemos que coger y decir, venga, voy a tirar un año para atrás o 2 años para atrás, a ver si este sistema de verdad, qué probabilidad de éxito tiene, cuánto gana, cuánto pierde, y nosotros podéis viendo si eso está dando unas buenas operaciones o malas operaciones. Y siempre os digo lo mismo, la diferencia, por ejemplo, de mi sistema y la de mucha gente es que yo hago muchísimas operaciones al año. Yo hago 1000 y pico operaciones al año, cuando la gente a lo mejor hace 200, 300, 400 operaciones. Nuestro sistema hace muchísimas más operaciones de lo que lo normal.
se está generando. Entonces, eso al final también te da unas posibilidades y una capacidad de entender esa probabilidad si está de tu lado o no, y eso es lo que tenéis que también ir buscando, ¿vale? Por otro lado, las noticias son todo mentira, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo de esta semana en el petróleo, a ver si está por aquí. Os voy a enseñar un ejemplo del petróleo esta semana que me ha llamado mucho la atención porque lo estuvimos comentando, estuvimos viendo lo que estaba pasando con las noticias de los datos de inventario de petróleo. ¿Y por qué os digo esto? Porque las noticias están todas manipuladas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues los datos de inventario se dieron aquí, ¿vale? Y salieron muy positivos, ¿vale? Entonces, cuando tú recibes una noticia muy positiva, ¿qué es lo que se supone que debería de pasar? Pues que ese activo suba, ¿verdad? Bueno, pues resulta que estuvo aquí tonteando durante media hora y luego al final el petróleo, que lo que hizo ese día, se pegó un tortazo para abajo fuerte. Al día siguiente abrió también en mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros tenemos asociado que una noticia positiva va a generar un resultado positivo, cuando no tiene por qué. Puede ser que dé un resultado negativo. Y entonces, esto es lo que ocurre. Cuando nosotros tenemos noticias en el mercado, esas noticias van a estar generando una situación de manipulación para que nosotros acabemos, por ejemplo, haciendo una operación en una dirección o hagamos otra operación en otra dirección. Si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos dejado llevar por esa noticia, hubiéramos entrado, digamos, intuitivamente alcista en el petróleo, cuando el petróleo al final se acabó viniendo abajo, ¿vale? Y después de esto, después de, por ejemplo, haber entrado alcista que te hubieran sacado perdiendo, ¿qué es lo que ha estado haciendo el petróleo en los últimos 2 días? Subir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estáis viendo? Estáis viendo que utilizan las noticias. Hice un vídeo sobre las noticias y la manipulación y todo esto, en la que nosotros recibimos un estímulo, nosotros hacemos esa operación porque intuitivamente entendemos que se debe de hacer así, y luego resulta que el mercado hace lo que le da la gana, intenta sacarte, hacerte sufrir, como comentaba antes, sufres y luego te da la razón. Entonces, la capacidad del profesional, ¿cuál es? De entender que esas noticias son todo mentiras, es parte del espectáculo y que obviamente también se van a utilizar en tu contra porque van a estar operando justo a la inversa de lo que tú entiendas que es normal en el mercado, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Por otro lado, también hay otras cosillas que son los intereses creados en el mercado. Esto me refiero a todo lo que está relacionado con los brokers, con la formación, con los mercados. Todo va en función de esto. O sea, hay unos intereses creados muy, muy fuertes en los que se está fomentando, por ejemplo, una forma de ver el mercado, una forma de operar, tal, ¿vale? Siempre estáis viendo ese tipo de intereses, ¿vale? Todos los brokers, todos los formadores, todas las cosas van enfocados a un estilo de trading y a un estilo de cosas, ¿vale? Con productos y todas esas cosas. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Que esos intereses creados al final lo que te van a hacer es desligarte de el que seas capaz de ser rentable. Entonces, ten mucho cuidado con esos intereses porque al final acabarán costándote más de un disgusto, ¿vale? Por otro lado, otra de las claves principales para ser trader profesional es que la formación no está, digamos, reglada, ¿vale? Esto lo he comentado en alguna ocasión. No hay un camino oficial para que podamos llegar a ser traders después de no sé cuánto tiempo estando en clase y atendiendo al profesor. Esto no va así. Y como no va así, la gente se acaba perdiendo porque nosotros tenemos el timón de esta nave, ¿vale? Y nosotros podemos tirar para el norte, podemos tirar para el sur, podemos tirar para el otro lado. Y nosotros somos los que estamos decidiendo. Realmente lo que vosotros tenéis que hacer es decidir en qué punto vais a estar posicionándose en una dirección o en otra dirección. Por ejemplo, estoy posicionándome en análisis técnico, perfecto, pues me voy por el análisis técnico, me formo por el tema de análisis técnico y intento que mi carrera se haga por ahí, ¿vale? O no, mira, resulta que esto no lo entiendo así, me voy a formar en opciones, pues mira, voy a tirar por opciones, voy a tirar por este lado y por el otro. ¿Qué ocurre? Que cada uno tiene que entender qué es lo que le puede venir mejor a cada uno. No porque una persona esté haciendo una cosa significa que eso es lo mejor del mundo. Puede ser que a otra persona pues no le venga bien por el tipo de estrés que se genera en ese tipo de trading o por el tipo de, pues, de paciencia que hay que tener, por ejemplo, en ciertas operaciones, ciertas cosas que al final acaban siendo clave, ¿vale? Entonces vosotros lo que tenéis que pensar es qué es lo que yo hago y con lo que estoy feliz y a partir de ahí construyendo nuestro sistema de trading, ¿vale? Por otro lado, el plan de trading es una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta cuando estáis en el trading y es
¿Por qué? Pues sencillamente os va a decir cuando tengáis problemas en el mercado qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Principalmente eso, cuando estáis bien, pues bueno, todo el mundo está contento, todo el mundo está bien, pero os voy a enseñar lo que pasó hace un par de semanas en el SP. Nosotros estábamos muy alcistas aquí, en esta subida, ¿vale? Estábamos muy alcistas y en la trading room, cuando el mercado empezó a romper, vimos que, bueno, había ciertas señales que no estaban 100% bien y dijimos que, bueno, si el mercado se empezaba a volver, que cerraríamos todo lo que teníamos alcista por si acaso el mercado se venía abajo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos valorando? ¿Yo estaba valorando que el mercado estaba haciendo lo que yo pensaba o estaba valorando el escenario en el que el mercado dejaba de hacer lo que yo pensaba? Pues yo estaba valorando el escenario en el que el mercado dejaba de hacer lo que yo pensaba. Fin de la historia. Ese es el plan de trading. El plan de trading es decir, cómo controlo yo los escenarios que no puedo controlar, ¿vale? No tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana, no tenemos ni idea de lo que va a pasar dentro de media hora, pero sí sabes qué puedes hacer si ocurre cierto escenario. Esa es la realidad del plan de trading. Oye, si esto se vuelve, yo me voy de aquí. Si queréis quedaros, yo me cojo y me piro de aquí porque esto se puede ir. Pero ir a tomar por saco. Y es lo que pasa. Entonces, en este tipo de cosas, nosotros tenemos que llevar el trading plan a rajatabla y ser constantes en ese aspecto, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que, como pongo yo aquí, ¿vale? Currar mucho. ¿Por qué currar mucho? Sencillo. Esto nadie te lo va a regalar. Nadie te va a venir. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a aprender por ti. Nadie va a hacer nada por ti, ¿vale? Tú eres todo. Tú eres el que curra, tú eres el que sufre, tú eres el que gana, tú eres el que pierde, tú eres todo, no le puedes echar la culpa a nadie. Tú eres el que toma las decisiones y tú eres el que tiene que decidir, oye, pues mira, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Tienes que currar mucho, tienes que esforzarte mucho, más que la mayoría de la gente piensa que aquí hay muy poca gente que gane dinero y al final, ¿qué vas a tener que hacer? Trabajar más que nadie. Si no estás dispuesto a trabajar más que nadie, es mejor que te dediques a otra cosa o que te enfoques en otro tipo de operativas, ¿vale? Pero hay que currar muchísimo. Y por otro, también tener en cuenta ese tiempo de desarrollarte, que tengas paciencia, flexibilidad, como hemos estado hablando del trading plan. El tiempo de desarrollarte es fundamental, ¿vale? Pensar en una cosa. Hoy os voy a poner un ejemplo diferente del que hemos estado poniendo en otras ocasiones. Pensar una cosa, por ejemplo, en el tema de la agricultura. Cuando tú siembras, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, un olivo, o siembras un almendro, o siembras un árbol de estos, ¿vale? Que produce. ¿Qué es lo que ocurre? Tú lo siembras y a lo mejor tarda en llegar a la plena producción, de entre 7 y 10 años en llegar a la plena producción. ¿Pero qué tienes que hacer constantemente? Regarlo, tienes que estar cuidándolo. ¿Por qué? Porque al final te va a dar fruto durante muchísimos años, a lo mejor 100 años, 150 años, 200 años, lo que sea. Pero tienes que estar durante mucho tiempo cuidándolo para que ese árbol al final acabe produciéndote esa fruta que tú estás intentando que te acabe dando, ¿verdad? En el trading es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que queremos comprar un árbol que está sembrado, que ya está produciendo e intentar recoger ya el fruto. Y eso no es así. Eso no es así, tienes que cuidar esa formación, tienes que cuidar lo que estás haciendo y al final desarrollarte, ¿vale? Que el árbol crezca y al final acabe dando los frutos que tiene que dar. Esto es lo mismo, en el trading es lo mismo, tienes que entender que es una clave principal que va a tardar tiempo en desarrollarte. Si no entiendes que va a tardar tiempo en desarrollarte, es mejor que te vayas de aquí. No vas a ser capaz de ganar el primer día. Y eso es una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y por último, vamos a ver los hábitos, ¿vale? Los hábitos son también muy importantes porque si no tenéis unos buenos hábitos, al final, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? ¿Qué va ocurriendo? Que no tenéis bien vuestro cuerpo, no estáis bien mentalmente y esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, uno de los hábitos más importantes es la comida, ¿vale? Tener una dieta equilibrada que no sea muy pesada, sobre todo cuando estáis antes de hacer trading y ese tipo de cosas. Que sea algo súper sano, ¿vale? Por otro lado, el ejercicio es fundamental. Si no hacéis ejercicio, esta profesión normalmente genera mucho estrés, aunque ya lleves muchísimo tiempo en esto, te genera estrés porque el mercado aún así, aunque ya hayas visto eso 100 veces, existe una cosa que nunca vamos a poder tener clara y es el futuro. Lo decía el otro día en la Trading Room.
oye, en el futuro no vamos a poder saber qué es lo que va a pasar. No tengo esa bola de cristal para que me diga qué es lo que va a pasar. Con lo cual, tengo que intentar quitarme el estrés de alguna forma. Y la única forma de quitarte el estrés es haciendo ejercicio, liberándote ese estrés, liberando fuerza, liberando esa adrenalina que vas generando constantemente en el trading y dejar que al día siguiente estés nuevo de nuevo, ¿vale? Eso es muy importante. Por otro lado, tener una crítica constructiva contigo mismo. Crítica constructiva. ¿Por qué? Porque vas a ganar, porque vas a perder y lo único que tienes que tener en cuenta es que eso da igual. Lo que importa es cómo te enfrentas a ello y cómo mejoras desde ese punto, ¿vale? Tú vas a tener esas operaciones buenas, esas operaciones malas, pero al final lo único que te va a aportar es si eres capaz de coger y mejorar desde ese punto, ¿vale? El aprender día a día, como hemos comentado al principio, aprender día a día es fundamental en este aspecto, ¿vale? Entonces, ten una crítica constructiva, ten ese hábito de coger y decir, ¿cómo puedo mejorar desde aquí? Eso es una parte fundamental de este trabajo porque nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan y que desde ese punto vamos a tener que ir avanzando, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener una actitud positiva. Lo mismo que la crítica constructiva, vamos a tener que tener una actitud positiva. ¿Por qué? Porque cuando ganamos no somos los mejores del mundo y cuando perdemos no somos los peores del mundo, que es una de las cosas que acaba destruyendo a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la gente es muy negativa. Es cierto que un impacto de un efecto de una acción negativa sobre lo que tú estás haciendo tiene muchísimo más efecto que una cosa positiva, ¿vale? A la gente le pasa eso. Muchas veces se centra solo en lo negativo, ¿vale? No se da cuenta que su vida es perfecta excepto a lo mejor en un punto, pero en ese punto le dan tanta importancia que le restan todo lo bueno que tienen en su vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Que en este mundo tenéis que tener una actitud positiva, porque siempre os vais a encontrar con cosas negativas. Y si solo le dais la importancia a las cosas negativas, es mejor que os vayáis, porque nunca vais a poder tener un sistema que dé el 100% de acierto. Con lo cual, tienes que cambiar tu actitud y tienes que intentar siempre ser positivo. Aunque pierdas, no pasa nada. Pasa de ello, tío, no puedes hacer nada. Intenta aprender de ello y fuera, pasa de ello, ¿vale? Entonces, esa es la clave principal de todo el trading y poder llegar a ser un trader profesional tienes que tener esa actitud para poder avanzar desde un punto en el que la gente normalmente se queda estanca, ¿vale? También un hábito es el tema de aprender, ¿vale? El tema de aprender nosotros tenemos que entender que no es tan, que es mucho más importante que el acabar ganando en los primeros estadios de esa formación y de ese camino que nosotros estamos llevando para ser trader. ¿Por qué? Porque nosotros siempre que vamos al mercado, yo voy al mercado y voy a ganar dinero, ¿vale? Y todo el mundo va a ganar dinero. El problema es que cuando empezamos en el trading, la gente quiere ganar dinero desde el primer día. Y yo digo, no tenéis que aprender a ganar dinero en el primer día. Tenéis que aprender y aprender. Y luego llegará el momento en el que acabéis ganando dinero, ¿vale? Tenéis que ser observadores y ya está. No podéis coger y dejaros llevar por esa idea, ¿no?, de la buena vida que os vaya a dar cuando empecéis a hacer trading, porque no va a ser así. La vida que vais a tener cuando empecéis a hacer trading va a ser una mierda, como un piano. ¿Por qué? Porque vais a acabar perdiendo dinero, no vais a entender lo que está pasando, no vais a entender dónde estáis fallando, no vais a entender qué es lo que pasa y vais a tener que ir poco a poco mejorando. Tenéis que aprender, valga la redundancia, que la parte más importante del trading es aprender. No es tanto el ganar. El ganar llega solo. Siempre lo he dicho, el ganar llega solo. El trading es una cosa muy difícil, pero en algún momento se hace fácil. El problema es llegar a que se haga fácil. Y esto es lo mismo, tenéis que aprender y luego llegará el ganar. ¿Vale? Entonces esto es una cosa importante, sobre todo para la gente que está empezando, que quiere ganar rapidísimo y tal, y ese tipo de cosas. Al final lo que acaba pasando es que las prisas nunca son buenas consejeras y en este trabajo muchísimo menos, ¿vale? Y por último, y esto es muy importante, es olvidar los problemas personales, ¿vale? Olvidar los problemas personales es súper importante. Que cuando lleguéis al mercado estéis al 100% con la mente en blanco y esperando a ver qué nos da el mercado hoy y ya está, ¿vale? Nunca sabes lo que va a hacer el mercado.
nunca sabes lo que va a pasar ese día, tienes que estar 100% abierto a cualquier escenario que se pueda desarrollar y a partir de ahí tú intentas hacer tu operativa y todo el rollo, ¿vale? O el mismo día o cuando vayas a hacer algo de trading o de bolsa o de lo que sea. Olvida los problemas personales. ¿Por qué? Porque si tienes un problema personal, al final eso se va a transmitir en la operativa y listo. ¿Qué es lo que ocurre? La gente normalmente cuando tiene problemas personales acaba dejando de operar porque sabe que le va a afectar. Al final un profesional no deja de operar, ¿vale? Es muy importante esto. Los profesionales al final no dejan que un problema personal o un problema, por ejemplo, de consistencia, de lo que sea, le hagan dejar de operar porque entienden que son parte de la vida. Pero entienden también que su trabajo no es hoy estoy malo, hoy me duele un dedo y a lo mejor hoy no voy a operar porque como me duele el dedo voy a estar pensando en que me duele un dedo. Pues no, tío, te duele un dedo, pues te haces lo que quieras, pero sigue operando. Porque al final ese es el trabajo de un profesional, ¿vale? El trabajo de un profesional es decir, llueva, nieve o haga lo que sea. Yo voy a estar aquí y voy a tener la misma capacidad de hacer las operaciones lo mismo de bien que cuando estoy perfectamente. Cuando llegáis a hacer eso, realmente habréis creado unos buenos hábitos, habréis hecho una buena consistencia en el aprendizaje que habéis hecho de trading y al final os convertiréis en traders profesionales, ¿vale? Así que bueno chicos, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.